Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos con el libro de Lucas, con mi hermano Agustín Afonso. Vamos a ver el resumen de clase anterior. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 en adelante. Vamos a ver y recordar un poco acerca del rico y Lázaro. Igualmente, seguramente seguiré mi hermano Agustín profundizando en ciertos conceptos que aparecen aquí. Dice la palabra, Jesús dijo, verso 19. Capítulo 16 de Lucas. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor de púrpura, de lino y de muy alta calidad y vivía rodeado de muchos lujos. Verso 20. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Esta, como decía Agustín, estudio pasado, que hay una gran diferencia en lo que es parábolas y lo que son estudios y lo que son símiles y lo que son historias. Entonces, realmente Jesús, cuando va a hacer un estudio o sermón, como vemos el Sermón del Monte, como vemos ciertos momentos de enseñanza de la palabra, pero también enseñaba a través de parábolas y también enseñaba a través de historias. Quizás, como decía mi hermano, es una historia real donde vemos el personaje Lázaro y vemos a este hombre rico, donde Jesús le da más importancia a aquel hombre que está en el suelo enfermo, cubierto de llagas. Y se menciona al rico no por su nombre, porque Jesús no le da ese valor que realmente lo merece. En ese texto se estaba evaluando de esa forma. Dice el versículo 21. Mientras Lázaro estaba tendido, deseaba comer de las sobras de la mesa del rico, y los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Entonces es un, un momento de la historia de este rico y de Lázaro, donde vemos a este hombre que vivía con esplendidez, hacía banquetes cada día, el hombre rico, pero Lázaro estaba muy enfermo, pidiendo inclusive a la puerta de este hombre y ansiaba saciarse de esas migajas que caían de la mesa. Y aún así también los perros venían y lamían esas llagas. Versículo 22, con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles a, para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Dice Reina Valera que fue llevado a el seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, dice la palabra, y fue sepultado en Reina Valera, versículo 23, y fue al lugar de los muertos llamado Hades. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Entonces, eh, muere el rico, es sepultado, y muere Lázaro y es llevado al seno de Abraham. Están en un mismo sitio, ese lugar se llama Hades, que es lo invisible, o el lugar de espera de todos aquellos que han partido físicamente. Es importante saber que el cuerpo físico volverá al polvo, como dice Eclesiastés, pero el alma siempre va a la espera del juicio ante Dios, y ese lugar de espera es Hades, o ese lugar de espera es donde que se está mencionando aquí en la palabra de Dios. Dice, seguimos leyendo, em, 24. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten misericordia o ten piedad, dice mi versión, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy en angustia en estas llamas. Eh, Importante es que tenemos, bueno, según los versículos estamos observando que el hombre rico reconoce al Padre Abraham. O sea, es algo inmediatamente tiene ese entendimiento el hombre rico en cuanto al conocimiento de quién es el padre Abraham, el que representa a Dios, el que representaba a ese gran hombre de la fe. Y también reconoce y sabe quién es Lázaro porque lo ve, porque inclusive lo veía tirado a la puerta de su casa, ansiándose saciar de las migajas esas de sus grandes banquetes. Y lo reconoce, es decir, tiene memoria de las cosas que están ocurriendo aún después de la muerte. El hombre rico
sabe lo que está ocurriendo, inclusive en ese lado de tormento o en ese tártaro que menciona la palabra. Verso 25. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Esa parte, como me gustó mucho como Agustín hizo el énfasis, que un mendigo, ¿no? Que mojase su dedo en agua y que él estuviese dispuesto inclusive a que tomara de la mano del mendigo el agua inclusive. O sea, es tan terrible estar en ese sitio que el rico se olvidó de todo su esplendor, por decirlo así, por todo lo que él vivía. Me imagino que los utensilios inclusive seguramente no eran de barro, sino seguramente también tenía copas de oro y todo aquello. Y estaba dispuesto a beber directamente de la mano de Lázaro. O sea, así es la humillación que él siente, la necesidad de estar en el lado del seno de Abraham. Recuerda, dice Abraham, que tú vistes todo lo que hiciste en tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí, está recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Es algo que es importante resaltar en el texto. Donde está el rico hay angustia, hay llamas, él está atormentado, él necesita saciar su sed, no tiene muchísima sed, está rogando que sacien su sed. Pero a cambio Lázaro no, Lázaro está en un consuelo en ese banquete celestial, como dice la palabra. Verso 26, además hay un gran abismo que nos separa, una cima, dice Reina Valera. Ninguno de nosotros puede cruzar de aquí a allá, ni ustedes cruzar de allá hasta aquí. Es decir, que aunque se pueden ver, hay un gran abismo, hay una gran cima que los está separando. Y me gusta mucho el tema cuando el rico alzó sus ojos, es decir, está mirando hacia arriba y ahí observa a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, no hay forma. La muerte sella el destino del hombre. No hay manera de cruzar del lado del Tártaro al seno de Abraham y del seno de Abraham a ese Tártaro. Es imposible. Entonces, lo que hagamos en esta vida repercute en la eternidad. Las decisiones que yo tome espiritualmente en este mundo están siendo tomadas esas decisiones por mi libre albedrío en el reino de los cielos. Si yo decido servir a Cristo, será añadido el libro de la vida. Y si yo decido negar al Hijo del Hombre, seré quitado del libro de la vida. Ese libro de la vida seguramente Agustín le explicará. Verso 27. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para advertirles que terminen en un lugar de tormento. Y reconoce y se acuerda de su familia. Pienso que esto es algo de mucho entendimiento, ¿no? Recordar que nuestra familia no quiere hacer, estar allí, o sea, estar en tormento y recordarte de tus familiares. Me gusta mucho cómo Agustín una vez hizo un estudio acerca de eso, o sea, cómo podemos estar en paz en el reino de los cielos sabiendo que nuestra familia quizás está condenada. Es una pregunta clave que Agustín puede contestar también. Verso 29, te estoy dejando todo bien, hermanito Agustín. 29, Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer y lo que ellos escribieron, o sea, a Moisés y a los profetas tienen. Y el hombre rico responde inmediatamente: no. Eso es algo que es interesante, ¿no? La persona que no quiere escuchar la voz de Dios inmediatamente va a responder que no, porque eso es lo que está en su corazón. La resistencia, el no querer oír. Lo primero que, que dice el rico es no. No, padre Abraham, no. Porque si le enviase a alguien de los muertos, se arrepentirán de sus pecados. Y Abraham le dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta entre los muertos. Jesús se levantó entre los muertos y sobornaron a los soldados, decía mi hermano en textos paralelos, para callar la verdad. Sobornaron a esos soldados que custodiaron la roca que estaba en el sepulcro de Jesús, para que contasen mentiras que habían venido judíos a robar el cuerpo. Entonces, es importante que valoremos lo que tenemos. Estamos luchando y estamos en esta hermosa batalla por la fe. Dios les bendiga
hermano Agustín. Afonso, continuamos. Buenas tardes, hermanos. Buenos días, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. ¿Preguntas, comentarios, aportaciones? Hermano, Dígame. mire, con la nueva información que tenemos, con los cursos que estamos viendo los últimos días, yo he entrado a una duda. Diga. Y es con respecto al lugar de tormento y el Hades, o el lugar donde está Lázaro, ¿va? Ajá. Yo he querido entender, ¿va? He querido entender ahí, pero todavía yo he revisado los audios, todas las que han estado dando los hermanos, pero hay ciertas situaciones porque hay un hermano que explicó que el milenio empieza desde la muerte de Jesucristo, empezando de la resurrección, porque ahí es donde se dio la batalla. Entonces, pero al mismo tiempo, y finaliza hasta que este es el milenio, hasta que venga la segunda resurrección. Y argumentaron bien ahí, pero hay algo que sí me llama la atención, es que cuando habla de las almas allá en Apocalipsis, que las almas están frente, me imagino que son los mártires, son las personas que han lavado sus ropas. Bueno, hay varias cuestiones ahí. Entonces, y en cierto momento Pablo dijo que él deseaba estar junto al Señor en Efesios. Eso no lo han explicado muy bien, pero la realidad parece, aparentemente, no sé si ellos no lo, porque yo he hecho la pregunta, pero con mucha gente pregunta y es bien difícil ahí porque son varias personas y a veces cuando hace la pregunta uno se pierde en el chat porque lo están viendo. En esa liberación que hizo Jesucristo ahí, realmente, aparentemente como que no quedó nadie en ese lugar. Solo hay gente en el lugar de tormento, pero no en el paraíso, porque esa es la liberación que Jesucristo hizo cuando tuvo la pelea, pero ahí todavía me falta yo argumentar un poquito más con la Biblia, pero lo han querido hacer notar eso. Yo no sé si en nosotros, como esta, no sé, dijimos que esta no era parábola, sino que como una historia, pero había que ver realmente sobre, ahí tengo dudas todavía, hermano, en esa parte en el seno de Abraham. Dios le bendiga, hermano. Amén. Y bueno, yo imagino que la duda es que si esto ya es lo definitivo, lo que habla aquí el rico y Lázaro, si ya es la zona, el sitio definitivo donde va a estar tanto el rico como Lázaro, o vamos a estar cada uno de nosotros, en el seno de Abraham o en el Tártaros. No sé si es esa la duda que usted tiene. El caso es que aquí nadie todavía está en el infierno ni nadie está en el cielo. El único que ha subido al cielo, que está sentado a la diestra del Padre, es Jesucristo, porque Jesucristo es el único, dice el primogénito entre los muertos, porque es el único que ha resucitado en un cuerpo inmortal. O sea, Jesucristo no solamente salió en espíritu, sino que él resucitó. Él fue en espíritu al paraíso, pero después resucitó en un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, y con ese cuerpo él fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Ninguno de los que han muerto en el mundo, desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva para adelante, ninguno ni están en el cielo ni están en el infierno. Todos, absolutamente todos, están en este sitio donde está el Lázaro o donde está el rico, que es el Hades. El Hades significa, como dijo Alejandro hace ratico, lo invisible, el sitio de los muertos, el sitio donde van los muertos. También se le dice así a la tumba, que es el sitio donde van los cuerpos muertos. Pero en este caso es el sitio donde van los espíritus después de fallecer. Hay dos sitios.
que es el paraíso, donde fue Jesucristo cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo fue al paraíso en espíritu, y después volvió y resucitó en cuerpo, y por eso lo vieron resucitado los más de 500 hermanos a la vez, como dice Corintios 15. Y el Tártaros, o la separación que hay dentro del Hades, según lo que narra la historia acá del rico y Lázaro, es un sitio donde van los que no hicieron la voluntad de Dios, los que estaban apartados de Dios, los que no les importó hacer la voluntad de Dios. Por eso aquí Abraham le dice, Abraham le dice, si Abraham le dice a Moisés y a los profetas tiene, oigan, o sea, la única manera de poder llegar al sitio, o ellos podían llegar al sitio de consuelo, que es el paraíso, era escuchando a Moisés y ahora, ¿cuándo es el infierno y cuándo es el cielo? Fíjese lo que dice Apocalipsis 20. 20. Podemos leer el versículo 11. De versículo 11 en adelante. Bueno, aquí habla primero de los 1000 años. En el capítulo 20 empieza hablando de los 1000 años, el milenio. Pero vamos a leer el versículo 11. Después del milenio viene el juicio ante el trono blanco. Después del milenio, primero los 1000 años y después viene el juicio ante el trono blanco. O sea, los 1000 años, ¿cuándo son? Como dicen los hermanos, estamos viviendo el milenio, estamos viviendo los 1000 años. Pero 1000 años no significa que sean 1000, porque ya han pasado 2000 desde que Jesucristo vino al mundo. Es un tiempo simbólico, de mucho tiempo, pero no sabemos exactamente cuánto es, porque según el apóstol Pedro, cuando escribe segunda carta, él dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para un día. O sea, para Dios no existe el tiempo. Para nosotros existe, para Dios no. O sea, para Dios pudo haber pasado solamente 2 días desde que Jesucristo murió en la cruz. Entonces, el tiempo no sabemos cuándo es. El mismo Jesucristo decía que ni nadie lo sabía, solamente el Padre que estaba en los cielos, cuándo iba a ser el fin. En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjese, hay un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron ¿qué? La tierra y el cielo. Ya no había tierra, no había cielo, ya todo se había acabado, como dice el apóstol Pedro en segunda carta. Todo será quemado, todo será destruido. O sea, cuando Jesucristo venga por segunda vez, todo esto se va a acabar. Ya no había nada de eso. Ningún lugar se encontró para ellos. No había ningún lugar para que se había encontrado para ellos. Y vi a los muertos, fíjate, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes estaban ante Dios? Los grandes y los pequeños. Cuando hablamos de grandes y pequeños, no se trata de niños y adultos. Se trata de personas importantes y personas de poca importancia, como Lázaro y el rico. El rico era una persona importante, Lázaro no. Lázaro era una persona rechazada por la sociedad. Pero todos en ese momento vamos a estar de pie ante Dios. No va a haber privilegios para nadie. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? ¿Qué libros fueron abiertos? Muchos dicen que Dios lleva un archivo completo de todo lo que nosotros hicimos mientras estábamos vivos, y eso no es realmente los libros que se están abriendo. Jesucristo dice que nosotros íbamos a ser juzgados por las palabras que Él ha hablado. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por las palabras que yo he hablado, decía Jesucristo ya en Juan, no me acuerdo el versículo, Juan capítulo 15 creo, si no me equivoco. Las palabras que yo he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Entonces, los libros que fueron abiertos, ¿cuáles son? Los libros de la palabra de Dios, las escrituras de Dios. Lo mismo que le dijo Moisés, Abraham al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tenemos que escuchar lo que Dios dice por medio de sus profetas, por medio de sus discípulos, ¿verdad? Y otro libro fue abierto. ¿Cuál era el otro libro que fue abierto? El cual es el libro de la vida. El libro de la vida, el que hablaba Alejandro hace rato. Dios lleva un registro de quiénes son los que son cristianos, de los que realmente van a heredar el reino de Dios. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No según solamente su fe, sino según sus obras. Entonces, los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? Los libros de la Biblia, la palabra de Dios. Según sus obras, ¿obedecieron o no obedecieron? ¿Hicieron la voluntad de Dios o no la hicieron? Por eso fueron juzgados.
Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, fíjese, el mar entregó los muertos que habían en él. O sea, mucha gente ha muerto, imagino, en ese tiempo morían en el mar, morían y hoy también. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Quién es el Hades? ¿Cuál es el Hades? El Hades es el sitio donde fue el Lázaro y el rico. El Hades entregó los muertos que había en él. Pero ¿cuáles son los muertos que entregó el Hades? Los espíritus. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Se entregaron. Ahí es cuando viene la resurrección, como dice segunda el apóstol Pablo. Cuando vamos a segunda de Tesalonicenses, vamos a ver si lo consigo aquí. Esto yo no lo tenía preparado, pero vamos a tratar de. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, pero para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. O sea, ¿quién va a resucitar? Los muertos. Dice, los muertos en Cristo serán los primeros, pero van a resucitar todos los muertos, todos los que hayan muerto. Ahora, ¿cómo resucitan? Según, habría que leer el capítulo 15 de 1 Corintios, para entender cómo va a ser la resurrección de los muertos. Dice que no va a ser el mismo cuerpo que se enterró, porque el mismo cuerpo que se enterró se convirtió en polvo, ¿verdad? Y no puede ser el mismo cuerpo, va a ser un cuerpo espiritual glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual, porque ahí mismo dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios eterno. O sea, tú no puedes ir en carne y sangre allá arriba, al cielo, sino que es un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Pero cuando Jesucristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros en estas palabras. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, en cualquier momento. Entonces, cuando Jesucristo venga, va a haber la resurrección de los muertos. Por los momentos, los muertos están en el Hades, pero son los espíritus. Cuando Jesucristo venga, esos espíritus van a salir del Hades y van a resucitar en los cuerpos espirituales, un cuerpo espiritual. No sabemos cómo es, yo no entiendo eso. No sabemos cómo va a ser, Dios sabe lo que va a hacer. Pero va a haber una resurrección. Por eso, y la muerte y el Hades fueron, el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, que eran los espíritus, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué fue lanzado al lago de fuego? La muerte y el Hades. ¿Por qué el Hades fue lanzado al lago de fuego? Porque ya no hace falta. Ya no va a haber más muertos. Ya hasta ahí llegó la humanidad. Ya no va a haber más nacimiento, no va a haber más personas. Ya el Hades cumplió su propósito, que eran los espíritus. Ya los espíritus salieron de ahí, resucitaron y fueron juzgados. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí es cuando vemos un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no se quema, y vi la santa ciudad. Y así dice el apóstol Juan, según la visión que él vio de este juicio del gran trono blanco. Entonces, los 1000 años, hay gente que, yo escuché a un hermano que hizo un estudio una vez, y él decía que los 1000 años comenzaron no con la muerte de Jesucristo, sino cuando se dejó de perseguir a los cristianos, porque Satanás fue atado por 1000 años. O sea, los 1000 años comienzan con Satanás atado, cuando se ata a Satanás. Y Satanás, mientras estuvo libre, había persecución de los cristianos, y vemos que en el primer siglo los cristianos fueron perseguidos duramente, y fue fuerte. Hasta que vino el emperador que liberó a los cristianos. ¿Cómo se llamaba? No me recuerdo el nombre de él. Constantino. Constantino de Nerón, fue terrible. Constantino oficializó la religión cristiana, que de ahí después nace la Iglesia Católica y todas esas cosas. Cuando él oficializa la religión cristiana, se termina la persecución contra los cristianos. Entonces dicen, no sé, un estudio, que ahí fue cuando empiezan los 1000 años, porque ya Satanás fue atado, porque termina la persecución contra la iglesia. Cuando Satanás se ha desatado,
un poco periodo de tiempo, va a haber otra vez persecución contra los cristianos. Eso es lo que habla el Apocalipsis. Pero hay varias versiones, Para mí, los 1000 años comienzan con la muerte de Jesucristo, como dice el hermano en el estudio. Porque estamos viviendo los 1000 años. Y los 1000 años van a terminar con la segunda venida de Jesucristo. La primera venida, su muerte, empieza los 1000 años. La segunda venida termina los 1000 años. Es el periodo que estamos viviendo de la iglesia, del reino de Dios establecido. Entonces, no es lo mismo el Hades que el cielo y el infierno. El Hades tiene una división. Hay los que están en el sitio de consuelo, los que están en el sitio de tormento, pero todavía no es el infierno ni es el cielo. Eso vendrá cuando Jesucristo venga por segunda vez, que haya la resurrección de los muertos, y entonces unos irán al castigo eterno y otros irán al cielo, al consuelo eterno, pues, juntamente con Dios allá en el cielo. Todos, excluyendo a Jesucristo, que es el único que ha resucitado. Por eso se habla de Jesucristo como el primogénito entre los muertos. Es el primogénito entre los muertos, ¿por qué? Porque es el primero que ha resucitado entre los muertos, para no morir más nunca. Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Y así. Entonces Jesucristo resucitó para no morir más. Y esa resurrección va a ser por la que vamos a pasar nosotros, donde vamos a resucitar para no morir más. Los que vayamos al cielo, los que vayan al castigo eterno, se le llama la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. No sé si, pasa que esto es algo así rápido, pero es más o menos lo que yo entiendo. No sé, el hermano Roberto Miranda quiere... ¿Ah? 20 puntos, Agustín. Estoy raspado más bien. Hermano No sé Roberto. si hermano... No, nada, todo excelente, es más que completo. Demasiada información. Amén, hermanito. Sí, hermana no, Tizianita. No quise excluir, porque si leemos 1 Corintios 15, lo que es la resurrección de los muertos, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, es un estudio muy extenso, muy largo. Cuando habla de Mateo 25, el juicio de las naciones, cuando dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero ni siquiera Satanás está allá todavía. Todavía no está allá. Va a estar allá, pero todavía no está. Está atado, pero no sabemos dónde está todavía. Me imagino que en el lugar de tormento, allá en el Hades. Hermano, Dígame. yo creo que está completo ahí. Lo único que sería donde ellos explican los hermanos es el inicio, porque el momento que se dio la guerra entre Satanás y que peleó Cristo contra Satanás y liberó de que tuviera acceso al cielo, explican ahí, hermano, que es en el momento de cuando él bajó los 3 días. En esa parte, ellos incluso el que dio ese tema hizo bastante hincapié en eso y empezó como a profundizar en ese estudio. Pero lo que pasa es que es bien, en esa, como uno es así como lo explicó usted, yo lo he escuchado. Pero como estos hermanos con estos nuevos estudios vienen y introducen estos elementos. Este elemento nuevo ahí es ese inicio y final del milenio. O sea, se inicia, pero como en otras, yo lo había escuchado también ahí dando otras fechas y cuestiones, pero ellos los hermanos explican que él fue atado en ese momento que Jesucristo le quitó las llaves del poder que tenía de acusarnos, especialmente a los cristianos, y que ya hoy ya no tiene, ya está. Es que eso es información ya la tenía. Parece que no me acuerdo en dónde está el versículo, ahorita no recuerdo, que decía que para sacar del hombre fuerte, primer dar. Eso está refiriéndose a ¿Puedo decir algo, hermano? Dígame, hermana Cristiana. Que hace mucho que tengo la mano arriba y no me dejan hablar. Ya tienes entumecida, ya de tanto. Sí, exacto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno,
Ok, primero lo primero, me gustaría un poco la historia que usted habló, ¿no? Creo que es un hermano que dijo eso de los 1000 años, que fue después, ¿cómo fue eso? De que ya dejaron de perseguir los cristianos, no sé qué, bueno. Alrededor del año 300, el emperador Constantino se interesó por ese grupo que estaba creciendo rápidamente, que eran los cristianos. Entonces, a partir del 313 después de Cristo, él emitió un edicto que se llama el Edicto de Milán, donde dijo que se acabará ya la persecución a los cristianos. Entonces, obviamente eso en los cristianos hizo y sobre todo los cristianos en Roma hizo una gran alegría, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Que entonces ahí es donde empezó en el 325 después de Cristo la Iglesia Católica, que se hizo en el Concilio de Nicea, que se conoce como el Concilio de Nicea, que realmente el católico lo único que hizo fue hacer, o sea, los ancianos, muchas personas de la Iglesia de Cristo, se juntó con ese nuevo movimiento de esa, vamos a decir, religión universal, que católico lo que significa es universal. Entonces formaron la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está exactamente construida como ¿cómo se dice? Como el coso romano, ¿cómo se dice en español eso? Arriba está el Papa y del otro lado está el emperador. Después vienen los cardinales. La jerarquía romana. Gracias, exactamente. Eso es exactamente la jerarquía romana. Y hoy en día sigue igualito en pie. Ok, eso es lo que quería decir de eso, un poco de historia, que no creo mucho en ese, de qué dijo ese hermano, que es así, que después de 1000 años, no, porque los cristianos siempre hemos sido perseguidos, pero claro, quizás, no lo sé, pero quizás no así de esa tal forma, pero eso no es verdad, porque si vamos ahora mismo a Irak y a esos lugares, o sea, ahí lo vemos en las noticias, te matan, o sea, te ponen un coso encima y te dicen, niega a Jesucristo y venga y adora a Alá. Y ellos dicen que no. Entonces le cortan en la cámara, eso se ve, eso está en YouTube, no sé dónde, y le mochan con un machete así bien afilado en la cabeza. Y bueno, entonces, que el Señor lo reprenda todito. Pero lo que quiero decir es también lo que usted dijo de cómo fue, exacto, yo veo eso así, porque quizás algunos saben de mi testimonio, pero yo veo eso así. Cuando Cristo muere y resucita, le quita la llave a Satanás del poder de la muerte. Entonces, pero de ninguna manera, yo no leo eso, no, de los evangelios hasta Apocalipsis habla de posesión demoníaca. Yo no leo en ningún lado donde dice que la posesión demoníaca dejó de ser. Una persona que se busca la brujería, el ocultismo y toda esa cosa está metiéndose en el mundo del enemigo, del vencido. Pero ese vencido, lamentablemente, tiene muchísimo poder. Y el que dice que no, o sea, tiene obviamente no más que Dios, gracias a Dios, pero el cristiano que dice que yo puedo reprender, yo te ordeno al demonio, vete de aquí, yo, que sí, yo, que no, mi amor, porque es que los discípulos primero de Jesucristo eran llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, son dos cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, los pentecostales dicen mucho, yo te ordeno, Satanás, que te que yo qué. Eso es burla, o sea, el enemigo se está burlando de esa gente. Me da muchísima pena, porque no es así, porque fíjense, cuando el arcángel Miguel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés muerto, lo único que le dijo fue, un arcángel le dijo al enemigo que el Señor te reprenda. Y así mismo el cristiano, en su buen juicio, tiene que decir así. Así que yo digo, el Señor te reprenda. Un pensamiento así, bien blasfemo, destructivo, lo que sea, el Señor te reprenda. Y ya. Pero yo no tengo que estar de que yo o sea, yo delante del enemigo soy nada. ¿Me entiende? El que tiene el poder, o sea, es Dios. ¿Me entienden? O sea, no sé si me explico. Entonces, no quiero poner que el enemigo más grande es lo que no. Señor nos reprenda, pero exacto. Entonces, otra cosa. Es increíble. A mí me parece eso bien, bien interesante, que no sé qué es lo que pasó ahí realmente, que muchísimas personas en la Iglesia de Cristo creen
que eso no es real. Entonces, cuando uno mira YouTube y todas esas cosas, y uno ve videos de los años 50, 60, de un caso muy famoso en Alemania, de una muchacha jovencita, muy devota de Jesucristo, era católica y fue poseída. Y le pasó lo mismo que a mí. O sea, cuando usted escucha los videos, es un hombre que está hablando. Le dijeron que es esquizofrénica, que yo no sé qué cuánto, que le dieron todos los medicamentos que usted se puede imaginar, y eso no se quitaba. Si fuera esquizofrénica, por lo menos la voz, o sea, yo no sé, le tenía que haber cambiado, ¿no? Pero no. Entonces, no es así. Entonces, gracias bueno, yo no sé, pero gracias al Señor, o sea, no solo eso, y no vamos a África o a Haití, o sea, ahí la cosa está horriblemente fea, o sea, la gente ahí, o sea, la brujería no es más que las cosas se mueven, cosas se caen, se traían puertas. Cuando yo estaba en la clínica se prendían y se apagaban las luces. Aquí nunca se va la luz, gracias al Señor, todavía no. Pero aquí nunca se va la luz. Y no hay de cortocircuito, no existe eso, no hay eso. Realmente eso no lo hay. Cuando hay un terremoto bien así, puede haber, pero eso gracias a Dios ya no ha habido desde 1300. Pero lo que le quiero decir es que, o sea, es lo que le quiero decir, o sea, el poder lamentablemente del vencido está y no lo podemos negar, así como que está ahí, ¿entiendes? Y obviamente viene en diferentes formas, viene de todo tipo, y el cristiano, claro que es perseguido, pero claro, no así quizás como cuando Nero, que te pegaban fuego y para iluminar las calles, pero sí, por ejemplo, que tú tienes bullying, que te mandan un muchacho que tenga un arma, que sé yo qué. Claro, porque el enemigo sabe que hay hijos de cristianos. O sea, somos perseguidos por todo lado, de toda forma, pero diferente forma. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Amén. Hermano Rigoberto Chámbale. Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos. Gracias, hermano Agustín. Realmente los datos que usted acaba de dar son bien completos, pero aún en los datos completos que nuestro hermano que usted daba, yo estoy igual que el hermano Iván. A mí me quedan algunas duditas, como por ejemplo la expresión del apóstol Pablo, cuando él dice: yo quisiera estar ya en la presencia del Señor, pero por amor a ustedes, por la necesidad que hay, estar presente en el cuerpo con ustedes. Cuando usted, hermano Agustín, decía que nadie ha subido al cielo, no están todavía nadie en la presencia del Señor, esta duda a mí siempre me ha existido en mi corazón, porque yo pregunto, por ejemplo, en el caso de Enoc, por ejemplo, la Biblia dice que no vio muerte. ¿En dónde está Enoc? Entonces, si él fue transpuesto y no vio muerte, tengo esa duda. No sé si hermano Agustín nos puede ayudar o alguien que nos pueda hacer algún comentario de eso, mis amados hermanos. Hermanito, bueno, no sé, Agustín, ¿puedo comentar algo? Sí, claro, hermanito, todo suyo. Yo voy a citar la misma palabra de Jesús en Lucas 16. ¿A quién está viendo el hermanito, cómo se llama? Rigoberto, ¿a quién está viendo el rico allí? Está viendo al padre Abraham, en el mismo contexto que está viendo el padre Abraham. Igualmente, en la transfiguración aparecen Moisés y Elías, pero todos ellos se refieren inclusive que están en esa espera, porque si se ubica ese patriarca allí, nos da un buen indicio. Hermano Roberto Linares. Amén, hermano. Dios les bendiga. Bueno, muy buena participación de la hermana y ahí nos cae en redundancia, ¿va? De que es bueno, nosotros los cristianos enseñamos el camino para llegar al cielo, a estar con nuestro Padre, estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero en relación a lo que habló la hermana también, yo creo que también es importante enseñar el camino que conduce al infierno para que la gente lo trate de imitar también. Lo trate de imitar porque todos estamos conscientes de que así como existe el bien, también existe el mal. Y bueno,
Y eso de que no, bueno, que no vio muerte y que fue traspuesto al cielo, y Dios lo llevó con él, pero no está directamente de que no se sabe a dónde fue que lo traspuso Dios, bueno, al cielo. Pero el reino de Dios, como hay dos, hay paraíso, hay reino de Dios y hay trono. Y hay trono, entonces, en relación de que la Biblia nos dice de que nadie ha ido al cielo, entonces por eso es que el caso de no fue un caso excepcional prácticamente. Esa es mi participación, hermanos. Dios les bendiga. Fíjense lo que dice Juan 3:13, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13. Jesucristo hablando con Nicodemo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, el mismo Jesucristo dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es Jesucristo. O sea, el único. Entonces, ¿qué le pasó a Enoc? ¿Qué le pasó a Elías? Porque Elías tampoco vio muerte. Ellos fueron traspuestos. Ahora, ¿dónde están? Yo imagino que están, porque para ser traspuesto, tú no puedes estar en carne y sangre. Aunque no viste muerte, fuiste traspuesto, tienes que tener una condición espiritual, no puede ser una condición carnal. Igual que Elías. Elías cuando se aparece en el monte de la transfiguración, Elías no estaba en carne, igual que Moisés. Moisés sí murió. ¿Cómo Elías podía estar junto con Moisés si Moisés había muerto y Elías no? Entonces, tiene que tener una condición espiritual. Aunque no vio muerte, pero fue traspuesto y tiene que haber sido una transformación espiritual. O sea, el espíritu es el que estaba vivo en ese momento. Porque la carne y la sangre, como dice ahí en Corintios 15, no puede ir al reino de los cielos. O sea, tú no puedes ir al sitio de consuelo, un sitio que es espiritual, un sitio espiritual, tú no puedes ir en carne y sangre. Tienes que ir en condición espiritual, o sea, en forma de espíritu. Entonces, el cielo y el infierno van a empezar a ser ocupados cuando Jesucristo venga por segunda vez, que viene el juicio. Como dice ya 2 Corintios capítulo 5, cada uno va a ser juzgado según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si los muertos y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20. O sea, los que no estaban inscritos, o sea, los que no hicieron la voluntad de Dios, los que no se bautizaron, los que no fueron lavados con la sangre de Cristo. Entonces, por ahora, todos los que mueran y todos los que sean traspuestos de aquí en adelante, que no creo que más nadie sea traspuesto, el último fue Elías, tienen que ir a un sitio de consuelo, por lo menos en el caso de los que hicieron la voluntad de Dios. Ahora, los que no hacen la voluntad de Dios van a un sitio también, como el caso del rico. Jesucristo nos contó esta historia y tiene que ser una historia real. Jesucristo no va, aunque fuera una parábola, él no podría inventar cosas que no sean reales. O sea, Jesucristo nunca nos iba a contar una parábola de algo que no fuera real, que no fuera verdad, que no existiera. Entonces, aquí en El Rico y Lázaro nos da mucha información acerca de lo que sucede cuando uno muere. Y cuando uno muere, primero no pierde la conciencia, uno está consciente. Y segundo, se acuerda de todas las personas que dejó en la tierra. Y tercero, está en un lado, está en otro lado. O sea, es lo que yo veo acá. Ahora, hay muchas cosas, muchas preguntas que uno no sabe. Pues, ¿qué pasó con Enoc? ¿Dónde está Enoc? ¿Y dónde está Elías? Bueno, me imagino que está en el seno de Abraham. Pero ¿en qué condición? De carne no puede ser. De carne no puede estar. O sea, él tiene que haber sido traspuesto y la carne tiene que haber quedado a algún lado. Simplemente. Igual que Elías, que fue llevado por un carro de fuego, un torbellino en un carro de fuego. Entonces, ¿en dónde está? Está en el seno de Abraham, me imagino. Tiene que estar allá. Aunque la Biblia no nos dice eso. No nos da esa información. Tenemos que conformarnos con la información que tenemos. Amén, hermano Agustín. Hermano Fidel, por favor. Sí, hermano, acá leyendo otra vez Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, vemos claramente que todavía no, o sea, que va a ser así de esa manera cuando Jesús venga. Y cómo Jesús va a venir en una nube. Y aquí claramente dice en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, dice,
y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente ¿con quién? Con ellos, con los que durmieron. Después dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, estaremos. O sea, no te habla que estarán o estuvieron o están, sino estaremos. O sea, eso es importante que se conjugue bien, basándose en lo que es la parte de lo que se está conversando. Para que ese arrebatamiento sea principalmente cuando nosotros los cristianos estemos esperando la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que las carnes y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. O sea, todos vamos a ser transformados. Lo que decía Pablo en 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, perdón, donde cuando Cristo vamos a ser arrebatados. O sea, primero va a resucitar los muertos en Cristo y después nosotros que quedamos vamos a ser arrebatados. Arrebatados significa que vamos a estar con Cristo en el cielo, pero transformados, como dice acá. Por eso él nos habla de un misterio. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros en nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo corruptible, no podemos ir al cielo. O sea, no podemos estar en un sitio espiritual. Tenemos que tener un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto. Pues. O sea, ¿cómo va a ser? No sé, ni idea. Dios sabrá. Pero el hecho es que en la resurrección no va a resucitar el mismo cuerpo, sino un cuerpo glorificado. Ok, Amén. ¿alguien más? ¿Comentarios? Ya se nos fue el tiempo. Vamos a leer aunque sea el capítulo. Si no hay más comentarios. No sé si el hermano Roberto quisiese añadir algo, comentar algo. El hermano Roberto está hoy que no... Tiene el micrófono silenciado y todo. Esto nos vamos de largo porque es lo que estamos haciendo todo el mes en el grupo del Evo de la mañana, de las 9 a las 11, hora de aquí. Son 2 horas diarias de nada más este tema durante todo el mes de agosto, con 2 gentes que tienen doctorados en Biblia, que hablan el griego y el hebreo como si fuera su idioma original, son Bob Young y Harry Hamilton, y estamos igual de confundidos. ¿No? Porque si la Biblia lo explicara claramente estaría bien, pero sí quiero, mire nada más, somos humanos, somos carne y hueso. A mí no me puedes describir algo si no me describes lugar o sitio y tiempo, cuándo comenzó y cuándo terminó. Nuestras preguntas son cuándo, cómo, dónde, para, etcétera, ¿no? O sea, si no hay sitio, no entiendo. Si no hay tiempo, no entiendo. Y las cosas espirituales no tienen ni sitio ni tiempo. Entonces, ¿cómo los vamos a explicar? Si Dios le dijo claramente, no le puso ese peso a Juan. En Apocalipsis le dijo, escribe lo que ves y oyes. No le dijo interpreta. Fijaron, no le dijo interpreta, nos dijo, escribe lo que ves y oyes. Y el resto se nos queda a la imaginación. Pues podemos tratar por lógica, podemos argumentar todo lo que quieran argumentar, todo absolutamente, ¿verdad? Pero no tenemos base verídica, no tenemos en la base histórica, porque la historia no es verídica necesariamente. Sabemos que siempre es inclinada hacia el estar de alguien o de otro, ¿verdad? Entonces, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el reino de Dios se estableció, está aquí en la tierra. No sabemos su principio y no sabemos su fin, no sabemos de dónde a dónde está. Si está entre Portugal y
y Venezuela, o está entre Rusia y Estados Unidos, o está entre Filipinas y Chile. No sabemos, y no sabemos cuánto va a durar, y si nos ponemos a discutir eso, nunca vamos a terminar. Lo que sí podemos es leer la escritura, ¿verdad? Y cuando leemos las escrituras, de ahí tenemos que llegar a ciertas deducciones que no necesariamente son las correctas. Por ejemplo, Juan capítulo 17, perdón, 20, versículo 17. Después de haber resucitado Jesús, María lo visita, lo ve, se da cuenta quién es él, y le dice, maestro, Raboni, y él le dice a ella, el día que ha resucitado, 3 días después, no me toques, ¿no? Porque aún no he subido a mi Padre. Y él le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aún no había subido al Padre. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Quién sabe? Pero no había ido. El paraíso no es el lugar donde está el Padre porque no había visto al Padre. Hasta ahí podemos argumentar o decidir o terminar. Colosenses Otra capítulo cosa, 2. Roberto, Perdón. otra cosa. Él le dijo a María que no lo tocara, pero le dijo también al apóstol, tócame y mete los dedos en mi costado. O sea, ¿Sí? es algo, ¿qué pasó ahí? Tampoco sabemos. Tampoco sabemos. Pero lo que sí podemos determinar es que Jesús dijo, aún no he ido al Padre. Eso es lo que podemos determinar, nada más. Que se dejó tocar por María, porque María obviamente estaba agarrada de sus pies o de sus piernas o lo que sea, y él le había dicho, déjame, suéltame, no me detengas, que aún no he ido al Padre. Segundo punto, ¿cuándo venció Dios a Satanás? Ya lo leímos en 1 Corintios 15 y también en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? ¿Sí? Capítulo 2, versículo 13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, ¿no? O sea, el triunfo es en la cruz. El triunfo es en la cruz. El inicio del reino es después del triunfo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿A dónde? Ahorita vemos, porque nos encanta saber sitios. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Ahí está cuando se lo vencieron. Y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a ser hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de los que de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Una cosa segura, que como nos gusta pensar en sitios y tiempo, ¿dónde está el diablo? No lo manden al infierno, hermanos, no lo manden a una cárcel, no lo manden a un pocito con una piedra encima. Está aquí rimbombante. O sea, lo que dijo Tiziana tiene cierto, o sea, totalmente cierto. Tiene todo el poder del mundo aquí, en el mundo, pero del mundo. ¿Verdad? Tiene un poder mundial, puede ejecutarse. Ahí está. Hay de los que están aquí en la tierra, por eso, ¿verdad? Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, por si se olvidaron dónde está, persiguió a la mujer que había dado la luz al hijo del varón. ¿Quién será ese? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente
al desierto. Ahora lo llama serpiente, lo llama dragón, lo llama Satanás. ¿Dónde está? ¿A quién está atacando? ¿A quién está correteando? ¿Okay? Dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer el agua como un río para que ella fuese arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca, o sea, las corrientes que... Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra. ¿Contra quién? Nos gustan el quién, dónde, cuándo y dónde, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ellas. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Verdad? ¿Quiénes somos? ¿A quién está atacando Satanás? A los cristianos. Sí, ¿y quiénes tienen que batallar con eso? Nosotros. Y sin embargo, estamos en el reino. Estamos en los 1000 años, estamos en el lugar donde Dios venció a Satanás. No es el mismo sitio, porque un sitio es espiritual, otro sitio es terrenal y no hay tal cosa. No hay sitio espiritual, no hay tiempo eterno. La eternidad no tiene tiempo y nosotros no podemos entender eso. Necesitamos entender principio y fin. Por eso nos confundimos tanto. Cuando tengan tiempo, júntense. Quedan todavía 3 lecciones más en las lecciones. Si pueden, busquen las grabaciones si no pueden estar presentes, ¿verdad? Para los estudios de los últimos días que estamos teniendo, martes y jueves. Eso es todo lo que quiero aportar. Gracias, Si tienen hermanito. alguna duda se las contesta cualquiera de los que están aquí mejor que yo. Cualquiera. Están aquí, cualquiera. Gracias, Amén. hermanito Roberto. Amén, hermanito. Gracias. Hermanito Agustín, ¿algo más que añadir? No, yo no he añadido nada todavía. Todavía no he dicho nada, no he estudiado todavía, no hemos compartido todavía. No podemos añadir a la palabra ni quitarle, hermano. Exacto, no podemos comentario. añadir ni quitar. Yo hablaba de comentario. Comentario o algo que más que No, quería. bueno, ya será para mañana que veamos a partir del capítulo 17 de Lucas, porque esto también es largo y tendido, como dice. Amén, hermanito. Hermanito Agustín, disculpe. Dígame. Sí, en cuanto al milenio, lo que ustedes dicen y estamos viendo, o sea, no tenemos por qué confundirnos, que no es literal. Estamos viviendo el milenio. Cuando venga Jesucristo se acabará todo eso. Es bien claro eso. Debemos de tener bien claro. Ahora sobre Job, a nosotros no nos compete tal vez mirar el lugar, el sitio, qué pasó, si se fue en cuerpo, con alma. Yo creo que es mi opinión, eso le compete a Dios. Si le transformó ese momento, le llevó al mismo paraíso, no lo sabemos. Eso lo compete a Dios, pero sí debemos de entender, es que Dios lo levantó a él, lo llevó a su presencia, lo salvó, lo sacó de este mundo para que veamos nosotros también que vamos a salir de este mundo y perseverar para poder alcanzar esa vida eterna a pesar de las situaciones que vivamos, situaciones difíciles. Pero debemos de tener mucho cuidado de caer tal vez en la especulación por dónde fue ese lugar y qué pasó, quién estaba ahí. Ese es importante, pero la palabra de Dios es bien clara. Yo creo que los cristianos tenemos un buen entendimiento y reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo. Ese sacrificio no fue en vano y esperamos cielos nuevos y tierra nueva y sería, como decía nuestro hermano Roberto, tomar mucha atención a las últimas clases y nuevamente revisarle. Yo estaba revisando la última clase del hermano Bog. Excelente, no está especulando,
el hermano, nada de eso, pero dando a entender al tiempo en que vivimos y esperar que va a llegar. Solamente es un poco de tiempo que le queda a Satanás para ser condenado con los suyos y poco tiempo para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, ir a la presencia del Señor. Gracias, mis hermanitos. Un abrazo, bendiciones. Gracias, mi hermano. Por eso que yo decía, yo supongo, no es que estoy, o sea, porque la Biblia no nos revela dónde fueron ellos, ni Enoc ni Elías, pero yo supongo que no pueden estar en carne. Ok, ¿alguien más? Alejandro. Bueno, hermanito, vamos a dar por terminada